sea, el número que se obtiene de reemplazar la n por 3, y así sucesivamente. O sea, esto que yo tengo acá es algo que tiene que ser conocido para ustedes, que es una sucesión. Es un conjunto de infinitos números que se obtienen a partir de una fórmula, donde la n toma los valores naturales. Por ejemplo, si yo les digo n cuadrado más 1 sobre factorial de n, por ejemplo, estoy inventando, ¿eh? Entonces yo tendría, le doy a la n el valor 1. 1 al cuadrado 1, más 1, 2. Lo voy a escribir, 2 sobre factorial de 1. Cuando le doy el valor 2, 4 más 1, 5 sobre factorial de 2. Le doy el valor 3, 9 más 1, 10 sobre factorial de 3. Le doy el valor 4, 16 más 1, 17 sobre factorial de 4, y así sucesivamente. Que obviamente esto lo puedo escribir así. La factorial de 1 es 1, me queda 2. La factorial de 2 es 2, así que me queda 5 medios. La factorial de 3 es 6. Esto sería 10 sextos o simplificado 5 tercios. La factorial de 4 es 24. Quedaría así y así sucesivamente. Esas son sucesiones. Sucesiones son conjuntos. Conjuntos de infinitos números que responden a una ley de formación, o sea, a una fórmula en la cual la variable solo toma valores naturales. Y para cada valor natural vamos obteniendo. Fíjense que las dos que tomé, los números que dan como resultado son fracciones, o sea, en realidad son números reales, no son números naturales. Los naturales son los valores que le vamos dando a la n. Esos son los naturales. Estas son sucesiones. Dentro de las sucesiones, en álgebra, ustedes vieron dos como casos particulares, ¿sí? Esto nada más que para recordarles, ¿eh? Yo arranco un poquito más adelante ahora. Dentro de las sucesiones son todo conjunto de números que se obtiene a partir de la fórmula de formación, son sucesiones. Pero dentro de todas las sucesiones, ustedes vieron que hay dos que se llaman sucesión aritmética y sucesión geométrica, que son como dos sucesiones muy particulares dentro del conjunto de las sucesiones. En la sucesión aritmética, cada elemento se obtiene sumándole una constante al anterior, y en la geométrica, cada elemento se obtiene multiplicándole una constante al anterior. Esas eran las dos sucesiones que se estudiaron en álgebra como sucesiones, digamos, especiales, que tienen una fórmula para encontrar el término general, otra fórmula para encontrar la suma. O sea, son dos sucesiones con nombre propio, vamos a decir. Pero no son las únicas dos tipos de sucesiones. Esas son sucesiones y no son ni aritméticas ni geométricas, las dos que escribí yo ahí. Todo conjunto infinito que surja de aplicar una ley de formación donde la variable que le llamamos n va tomando números naturales y vamos obteniendo los elementos del conjunto, eso es una sucesión. La aritmética y geométrica no dejan de ser dos casos particulares dentro de la gran cantidad de sucesiones que existen. Lo que nosotros vamos a ver es, voy a ir un poquito más adentro. Voy a borrar esto un chiquito para explicar. Hay algo que estoy segura que no vieron ustedes de las sucesiones porque no la podían ver aunque hubiera querido Javier, y es el concepto de sucesión convergente.
Este concepto dentro de las sucesiones no lo pudieron ver porque para poderlo definir necesitaban conocer límite, y el límite lo vieron después recién en análisis. Entonces se dice que la sucesión S converge al número A si y solo si el límite para n tendiendo a infinito del término general de la sucesión da como resultado A. Una sucesión S cualquiera converge a un número A, entiéndase que A es un número, ¿no? Valor del número A, si y solo si el límite del término general de la sucesión. El término general es la fórmula a partir de la cual obtenemos los elementos, da como resultado justamente ese número A. Por ejemplo, la sucesión que tienen ahí arriba, 1 sobre n, converge a 0. Porque si ustedes sacan el límite para n tendiendo a infinito de 1 sobre n, que es el término general, esto da 0. 1 sobre infinito da 0. Ahora, ¿qué quiere decir que converja a 0? Fíjense lo que significaría gráficamente esto. Este es el 0. Fíjense los términos de la sucesión, los números. Empieza en 1. Después se viene a un medio. Después se viene a un tercio. Después se viene a un cuarto. Después va a un quinto. Y así sucesivamente. Fíjense que los números empiezan en 1 y se van para allá. 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Y si yo sigo, esto va a seguir un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, un vigésimo, 1 sobre 100, 1 sobre 500, 1 sobre 1000. Porque ustedes van cambiándole el denominador y dándole valores naturales. Cuanto más grande es el denominador, más cerca de 0 va a estar el número. Dicho de otra manera, ustedes se vienen arrimando a este valor, al 0. Nunca van a superar el 0, nunca van a pasar para allá, porque como este número solamente toma valores naturales, este número es positivo. Entonces, 1 sobre un número positivo va a dar positivo siempre. Entonces, quiere decir que nunca va a pasar del 0 para allá, nunca va a pasar a ser negativo. Por otro lado, cuanto más grande sea este denominador, 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000, 1 sobre 1.000.000, cuanto más grande sea el denominador, más cercano a 0 está el resultado. O sea que ustedes van haciendo esto y van acercando BC cada vez más al 0. Eso quiere decir que converge a 0. Nos arrimamos a 0 y el 0 es como una barrera a la cual no traspasamos. O sea, del 0 no van a pasar, porque si pasaran para aquel lado les empezarían a dar resultados negativos, lo cual es imposible. Entonces, eso significa que converge, se acerca a, cada vez que avanzo, más me acerco a, en este caso me acerco cada vez más a 0. Eso es una sucesión convergente. Los términos de la sucesión se van arrimando a un número, que en este caso es el 0.
Fíjense, les voy a dar otro ejemplo que sea fácil. Supónganse la sucesión que está definida con la fórmula 2n más 1 sobre n. Para obtener los números, ustedes le van dando valores a la n, desde 1 en adelante. Cuando le doy el valor 1, ya levanto un chiquito. Cuando le doy el valor 1, me queda 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 sobre 1. Cuando le doy el valor 2, 4 más 1, 5, me quedan 5 medios. Cuando le doy el valor 3, 7 tercios. Cuando le doy el valor 4, 9 cuartos. Cuando le doy el valor 5, 11 quintos. Y así sigo. ¿Está? Esto sigue así. Ahora fíjense el concepto de convergencia. Si ustedes toman esta fórmula y le calculan el límite para n tendiendo a infinito, de paso les recuerdo cómo era que se calculaba este límite, cuando numerador y denominador tienen el mismo grado, porque acá la n está elevada a la 1 y acá también, numerador y denominador con el mismo grado, el resultado del límite es el cociente entre los coeficientes principales. Sería 2 dividido 1, 2. Esto quiere decir que la sucesión converge a 2. La sucesión converge a 2. ¿Qué quiere decir que converge a 2? Que se va acercando cada vez más a 2. Miren cómo les quedaría el dibujo acá. Sobre el eje, ¿no? Vamos a poner el 1, vamos a poner el 2, vamos a poner el 3. Miren cómo van obteniendo los valores. El primer valor es 3, acá. El primer valor es 3. El otro es 5 medios, que queda acá. 5 medios es 2,5. El primer valor es 3. El otro es 5 medios. El que le sigue es 7 tercios. 7 tercios es 2,3, o sea, un poquito más acá. 7 tercios. El que le sigue, 9 cuartos, es 2,1. A ver, me parece 9 dividido 4, me da 2,2. Un poquito más acá, 9 cuartos. El otro es 11 quintos. 11 dividido 5 es el número 2,2. O sea, ahí pegadito, porque este da 2,25 y este da 2,2. Y así sucesivamente. O sea, los términos de esta sucesión van de acá para allá arrimándose a este valor 2. Eso significa que convergen a 2. Los términos, a medida que avanzo, más cerca de 2 están. Eso no pasa con todas las sucesiones, ¿eh? Hay algunas sucesiones que se me van a ir al infinito. O sea, más avanzo, más grande me da el resultado. Por ejemplo, una potencia. Una potencia jamás me va a dar convergente, no me va a converger a ningún lugar. Por ejemplo, la sucesión 2 a la n. Esto quedaría así, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la cuarta, 16, 2 a la quinta, 32, y así sucesivamente. Esto no converge a ningún lado, esto se me dispara al infinito. Si ustedes hacen el límite para n tendiendo a infinito de 2 a la n, esto les da infinito, les queda 2 a la infinito. O sea, 2 por 2 por 2 por 2 infinitas veces, eso da infinito. O sea que esta sucesión no converge, no se arrima a ningún número. Se sigue yendo, se va al infinito. Las que convergen son las que se van arrimando a un número. Eso significa que una sucesión converge. Que los términos de la sucesión
se van arrimando a un número. Por eso decía, este concepto de convergencia seguro que no lo vieron, no lo podían ver porque dependía del concepto de límites, que lo vieron después conmigo en análisis. Bien, ahora sí voy a lo que a mí me interesa, que es el tema de series. ¿Qué es lo que tienen que ver conmigo en esta unidad? Las series son la suma de los infinitos términos que tiene una sucesión. La sucesión es un conjunto de infinitos términos, porque como se va obteniendo a partir de una fórmula y a esa n le vamos dando los números naturales, le puedo dar cualquier número natural, o sea que tiene infinitos términos. Bueno, la serie es la suma de los términos de una sucesión. Eso es una serie. Por ejemplo, la primera que les di hoy, yo les dije, a ver, la sucesión 1 sobre n, que me había dado 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, y así sigo hasta el infinito, ¿no? La serie, que se indica con el símbolo sumatoria, es la sigma griega, que se llama sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de la sucesión 1 sobre n, es 1 más 1/2, más 1/3, más 1/4, más 1/5, más punto suspensivo. Esa es la serie. Toda serie está asociada a una sucesión. O sea, existe una sucesión que es un conjunto de infinitos números, y cuando yo digo la serie, es la suma de esos infinitos números. Eso es la serie. La serie siempre está asociada a la sucesión. La sucesión son todos los números que son infinitos en un conjunto. La serie es la suma de esos infinitos números. Se indica así, el símbolo de sumatoria, la n tomando valores desde qué número y hasta qué número. Generalmente arrancamos, hay algunas que no van a arrancar en 1, porque la fórmula no se le puede dar el valor 1, sino siempre arrancan en 1, y siempre van hasta el infinito. Porque la sucesión va hasta el infinito, así que la serie va a ir hasta el infinito. Y esto que aparece acá es la ley de formación o la fórmula que le corresponde a esa sucesión, que son los números que vamos a sumar. Por ejemplo, acá arriba, esta de acá, sería la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la n, que me quedaría 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más punto suspensivo. Esa sería la serie que está asociada a esta sucesión. Siempre hay una sucesión de base que está formada por una ley, por una fórmula, y cuando a esos números los sumo, lo que se obtiene es lo que se llama una serie. Eso es una serie, es la suma de los términos de una sucesión. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo principal en esta unidad? Saber si estas series, o sea, si estas sumas, que son sumas infinitas, porque la sucesión tiene infinitos términos, la serie es la suma de los infinitos números. Bueno, esas sumas, por más que sean de infinitos números, hay veces que me van a dar un resultado
a pesar de que sean infinitos números que se suman, vamos a poder obtener un resultado. Y hay otras veces que no vamos a poder obtener un resultado porque en realidad esa suma me va a tender al infinito, por ejemplo. Esa es la idea de esta primera parte. Nosotros lo que vamos a ver es que hay distintas maneras de analizar las series. Y lo que vamos a estar buscando determinar siempre es si esas series tienen resultado o no. Ahora ya después le vamos a dar, se llaman iguales. Las que tienen resultados se llaman convergentes, como recién dijimos, converge a. Bueno, las que tienen resultado se van a llamar convergentes y las otras son las llamadas divergentes. Ya voy a llegar a eso. Primero, para seguir el orden del apuntecito, después de definir las series, en el apunte, se los muestro. Ahí tienen el apunte que está en el campus, después que les define lo que es una sucesión convergente, les dice lo que es una serie y les dice, acá tienen 4 series, ¿ve? Lo que les pide es que escriban los primeros 5 términos nada más de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera dice sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n más 2 sobre n cuadrado más 1. O sea, ¿qué tengo que hacer? Darle a la n el valor 1, después el valor 2, después el valor 3, después el valor 4, después el valor 5. Tengo que encontrar nada más que los 5 primeros términos. Si yo le doy el valor 1, acá me queda 3 medios. 1 más 2, 3, 1 más 1, 2. Más, le doy el valor 2, 4 quintos. Más, le doy el valor 3, 5 décimos. Más, le doy el valor 4, 6 sobre 17. Más, le doy el valor 5, 7 sobre 26. 7 sobre 26. Ahí tienen los primeros 5 términos de esa serie. Encontrar los primeros 5 términos es ir dándole los valores de 1, en este caso hasta 5 nada más, porque me pedía 5. En realidad yo le puedo seguir dando hasta el infinito, pero el ejercicio solo me pedía los primeros 5 términos. Eso pide nada más. Fíjense que la segunda empieza desde 2. Justamente porque acá no le pueden dar el 1, porque les quedaría un 0 en el denominador. Por eso empieza desde 2. A ver, acá tengo que reemplazar la n. Primero por 2, después por 3, por 4, por 5 y por 6. A ver qué número les dan. Yo ya controlo enseguida. Reemplazan la n por 2, después la n por 3.
Primero queda 1, más. Me queda 3 medios, más. El valor 4. Me da 4, más. Le doy el valor 5. El 15. Le doy el valor 6. 72. Hasta ahí. 5 números. Yo fui simplificando, obviamente, ¿no? Porque le doy el valor 2, me queda factorial de 2, es 2. 2 menos 1, 1, por 2, 2. Me queda 2 sobre 2, 1. Factorial de 3 es 6. 3 menos 1, 2. Por 2, 4. Me queda 6 cuartos. Lo simplifiqué. Y así hice con todos. Fui calculando y fui simplificando. A ver esta. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la n sobre raíz de n. Las raíces que no den exactas no se calculan, se dejan expresadas. Por ejemplo, raíz de 2 se deja escrita como raíz de 2. Solo se calculan las que dan exactas. Acá sí, desde 1 hasta 5 hay que darle. Cuando la n vale 1, me queda 2. Cuando la n vale 2, me queda 4 sobre raíz de 2. Cuando la n vale 3, me queda 8 sobre raíz de 3. Cuando la n vale 4, esto da 16 y la raíz de 4 da 2, así que queda 8. Y cuando la n vale 5, les queda 32 sobre la raíz de 5. Las raíces que no dan exactas no se calculan. Les doy una más, la voy a escribir de este otro lado. Son las 4 que están en el apunte, ¿eh? Voy a hacer así y la voy a escribir acá. La D. Dice así. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 2 sobre n más 1. Perdón, n más 1 factorial acá. Confundí yo. Esto que está acá, esto que está multiplicando a esto se llama habitualmente factor de signo. ¿Por qué factor de signo? Porque ese factor lo único que hace es darle un signo al resultado. Fíjense que acá esto tiene dos posibles resultados. O da 1
o da menos 1. O sea, es un número que está multiplicando a esto, que puede ser 1, o sea, dejarlo igual, o ser menos 1, en cuyo caso le cambia el signo nada más. Porque ustedes tienen una base negativa y un exponente. Si la base es negativa y el exponente es par, les va a dar positivo, o sea, les va a dar 1. Y como la base es negativa, cuando el exponente sea impar, les va a dar negativo. A ver, encuentren los 5. Denle a la n los valores del 1 al 5. Hasta ahí. Ven que va quedando uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, porque cuando esto es impar, por ejemplo en el 1, queda negativo. Cuando es par, en el 2, queda positivo. Reemplazo por 1, tengo 1 más 1, 2, factorial de 2, 2, 2 dividido 2, 1, con el menos. Reemplazo por 2, esto da positivo. 2 más 1, 3, factorial de 3 es 6. 2 sextos, que es un tercio, positivo. Y así van sacando todos los términos que van a ir quedando los que corresponden a un número natural par, quedan positivos, y los que corresponden a un número natural impar, quedan negativos. Este tipo de serie se llama serie alternada, justamente porque los signos quedan alternados. Algunos son positivos y otros negativos. Estos otros tres que vimos acá, donde todos los términos son positivos, se llaman series de términos positivos. No nos matamos tanto para ponerle el nombre, ¿ven? Cuando todos los términos de la serie son positivos, estamos con una serie de términos positivos. Cuando los términos son uno positivo, uno positivo, negativo, se llama serie alternada. Profe, ¿Sí? en mi caso, yo lo que hacía era poner el factor de signo en el 2 y después poner en el denominador el resultado del factorial. Entonces toda la serie me dio menos 2 sobre 2, 2 sextos y todo eso. Si bien el resultado es el mismo, ¿está bien que ponga así o tengo que poner como usted puso? ¿Cómo? Dictame lo que vos escribiste. A ver, en el primero me dio menos 2 sobre 2, que es el mismo resultado. La forma en la que yo resolví fue
Bueno, en álgebra vimos que por Laplace, para sacar el determinante, el factor de signo simplemente te ponía el signo negativo o positivo. Entonces Claro. lo que yo hacía era poner en el numerador de la serie, simplemente le pongo el signo a ese número y después lo divido por el resultado del determinante. Del determinante no, del Claro. factorial. Bueno, Perdón, por eso, el yo quiero factorial. saber Dije cómo lo escribiste. ¿Cómo escribiste lo que sigue ahora? menos 2 2, después me salió positivo 2 sobre 6, después me salió menos 2 sobre 24. Es lo mismo. Claro, Lo por que eso pasa es que eso está la, simplificado. la Dos pregunta era sextos vos lo simplificás y da un si tercio. 2 esto sobre lo 24 da pasa. 1 sobre 12. Es lo mismo. Claro, claro, pero no pasa nada si te lo pongo así. Es- No, para nada. No, no, bueno, no. Lo único que la expresión tuya no está simplificada nada más, pero es lo mismo. entonces, Es claro, claro, exactamente no, lo no mismo. importa si está simplificado o no. No, no, no. Estas Bueno, expresiones se llaman equivalentes. O sea, son fracciones equivalentes cuando dan el mismo resultado. 2 sextos da lo mismo que un tercio. O sea que claro, es o exactamente lo sea, mismo. ¿Sí? yo en el punto B me pasó lo mismo. Ah, está bien. Y obvio. Porque no simplificaste nada más. Yo fui simplificando nada más. Es la diferencia. Yo les decía recién que lo que nosotros tenemos que hacer con las series es encontrar si esa suma, que en realidad es una suma infinita, este ejercicio solo le pedía que escribieran 5, pero la misma expresión les está diciendo que se va hasta el infinito, ¿no? Nuestro trabajo va a ser determinar si esa suma que tiene infinitos sumandos. Ay, perdón. Perdón un segundito. Hola. Espérenme un segundito. Apago un chiquito porque me tengo que fijar algo en la compu que me están pidiendo. Ya enseguida. Retomo.
Ahí estoy, disculpen. A ver si se ve ahí. Ahí está. Bueno. ¿Por qué estará muy cerca? A ver, ahí creo que se ve mejor. Lo que nosotros vamos a tener que hacer, el trabajo fundamental en esta parte, es a partir de la fórmula de la serie, determinar si esa serie es convergente o no. Se llaman series convergentes las que tienen suma. O sea, a ver, yo se lo voy a escribir así, pero ya le voy a dar el concepto, ¿está? Las series se pueden clasificar en dos grupos, convergentes y divergentes. Las series son convergentes cuando tienen suma, o sea, la suma existe, da un resultado. Y acá la suma es indeterminada, o sea que no se puede calcular. Eso quiere decir que sea indeterminada. Una serie es convergente cuando esa suma, que en realidad es una suma de infinitos números, me dé un resultado. Yo puedo anticipar que eso tiene un resultado, lo pueda o no calcular. Hay dos cosas ahí. Puede ser que yo llegue a la conclusión que sí tiene un resultado, pero no lo puedo calcular, pero por lo menos sé que tiene un resultado. Y otra es decir, es indeterminada, o sea, no le puedo calcular un resultado, no tiene un resultado. No se le puede estimar un resultado. No perdamos de vista que las series son sumas infinitas. Como sumas infinitas, son infinitos números. Yo no me puedo poner a sumar infinitos números. Voy a estar toda la vida sumando. Entonces, por el método, digamos, tradicional de sumar, yo no voy a llegar nunca a un resultado. Ahora, lo que sí puedo hacer es saber si va a tener o no va a tener resultado. Y en algunos casos hasta lo vamos a poder calcular al resultado. La idea es que la manera de determinar si una serie es convergente o es divergente es a través de criterios. Los criterios, como los de la integración, por ejemplo, son formas de hacer algo. O sea, yo le puedo decir, para determinar si la serie es convergente se puede hacer así, o se puede hacer así, o se puede hacer así. Después queda a nosotros saber cuál me conviene usar. Acá lo que nos conviene siempre es aprender todos los criterios, aprender, como cuando aprendimos a integrar. Aprendemos el criterio, hacemos muchos ejercicios y después que tenemos ese abanico de criterios, vamos a aprender a ver cuál me conviene usar en este caso, cuál me conviene usar en el otro caso. Pero para poder llegar a eso, primero los tengo que conocer a todos. Cuando yo tenga todos los criterios desplegados, ustedes van a ver por qué algunos me convienen para un caso y otros me convienen para otro caso. Esa es la idea de trabajar por criterios. Primero voy a darles la definición de convergencia. Bien, formal, la definición. Acá está para que la entendamos, ¿sí? Acá está en claro. ¿Cuándo es convergente? Cuando la suma tiene un resultado. ¿Cuándo es divergente? Cuando no lo tiene. Punto. Esa es la idea que yo me tengo que tener cuando trabajo. Ahora, el concepto de convergencias, que en realidad lo que me va a dar es una manera de encontrar las series convergentes, es cuando uno lo hace formal, o sea, le da un criterio, una deducción y demás. ¿Qué es lo que pasa con esta definición? No es para nosotros que trabajamos
la matemática como una herramienta, porque ustedes van a ser ingenieros del sistema, los otros chicos van a ser contadores, ninguno va a ser matemático. Los que seguimos la matemática como herramienta, no es tan fácil trabajar después con la definición para encontrar la convergencia. Por eso yo directamente trabajo a través de criterios. ¿Se podría trabajar con la definición? Sí. Yo les voy a mostrar un solo ejemplo con la definición que sale fácil. Pero después no es tan sencillo. La idea es esta. Yo voy a tener una serie, llamémosle sumatoria de A sub n, desde n igual 1 hasta infinito, lo cual cuando la n vale 1 me da 1, cuando la n vale 2 me va a quedar a 2, cuando la n vale 3 me va a quedar a 3, cuando la n vale 4, cuando la n vale 5, y así sucesivamente. Es una suma infinita. Con esa serie yo voy a encontrar las llamadas sumas parciales. Es decir, vamos a encontrar la suma de un solo término, la suma de dos términos, la suma de tres términos, la suma de cuatro términos y así puedo seguir hasta el infinito. La suma de un término está formada solamente por A sub 1. La suma de dos términos por A sub 1 más A sub 2. La suma de tres términos por A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. La suma de cuatro términos por A sub 1 más, ya enfoco un chiquito para abajo, más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Y así sucesivamente yo puedo seguir obteniendo la suma de 5 términos, la suma de 6 términos. Que de paso, estas son las sumas que ustedes aprendieron a calcular cuando vieron en álgebra sucesiones. ¿Se acuerdan que había una fórmula para calcular la suma? En el caso de la aritmética tenían una fórmula y en el caso de la geométrica tenían otra. Bueno, las sumas que ustedes obtenían son sumas parciales. Siempre era hasta el término octavo, hasta el término séptimo. Son sumas parciales. Una vez que uno calcula todas las sumas parciales, con estas sumas parciales se arma una sucesión de sumas parciales. Una sucesión de sumas parciales. Fíjense lo que está haciendo. Es una serie, es una serie. En la serie, yo voy tomando un término, la suma parcial 1. Dos términos, la suma parcial 2. Tres términos, la suma parcial 3. Y así sucesivamente puedo seguir hasta donde ustedes quieren. Con los resultados de esta suma, armo una sucesión. Esta sucesión justamente se llama sucesión de sumas parciales. Y aplico la definición de convergencia de una sucesión que fue lo primero que les mostré hoy. Saco el límite para n tendiendo a infinito de el término general de esta sucesión, llamémosle S sub n, y si esto me da S, o sea, si la sucesión de sumas parciales converge a S, a este número, entonces la serie es convergente y su suma es S. Si esta sucesión de sumas parciales yo le calculo el límite
me da un número, si la sucesión de sumas parciales converge a ese, la sucesión converge, entonces la serie converge. Y ese número S es la suma de la serie. ¿Por qué les decía yo que esto no es tan fácil? Miren, les muestro en un ejemplo, que va a salir fácil. Va a ser fácil de ver que es convergente y todo lo demás. Pero, supongamos esta serie, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 6 sobre 10 a la n. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 6 sobre 10 a la n. Si yo le doy el valor 1, me queda 6 sobre 10. Más. Si le doy el valor 2, me queda 6 sobre 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Más. Si le doy el valor 3, me queda 6 sobre 10 al cubo, o sea, 6 sobre 1000. Más. Si le doy el valor 4, me queda 6 sobre 10.000. Si le doy el valor 5, me queda 6 sobre 100.000. Y así sucesivamente hasta el infinito. Si yo a esos números, en vez de escribirlo como fracciones, los escribo como números decimales, este sería 0,6 más, este sería 0,06 más, este sería 0,006, este sería 0,0006. Este otro sería 0,00006 y así seguiríamos en forma indefinida. Entonces fíjense lo que les quedaría. La suma parcial 1 sería solamente el primer término. La suma parcial 2 sería el primero más el segundo. Esto da 0,66. La suma parcial 3 sería el primero con el segundo con el tercero. Y esto le da 0,666. La suma parcial 4 sería 0,6 más 0,06 más 0,006
más 0,0006, lo cual da 0,6666. Voy a llegar hasta la 5, que es la que tienen ahí. La suma parcial 5 sería 0,6 más 0,06 más 0,006 más 0,0006 más 0,00006, lo cual da 0,66666. Y así sucesivamente. Entonces yo, con los resultados de esta sucesión, de estas sumas parciales, armo una sucesión de sumas parciales, que es la que vamos a llamar S sub n, que va a ser 0,6, 0,66, 0,666, 0,6666, 0,66666 y así sucesivamente. Esa sería la sucesión de sumas parciales. Entonces no es tan difícil de ver hacia qué número se va acercando esto, porque una sucesión converge cuando a medida que avanzo me acerco a un número. Fíjense que esta, ustedes con mirarla nomás se dan cuenta, que fíjense, primero un 6, después 2 6, después 3 6, después 4 6, después 5 6, después habrá 6 6, 7 6, 8 6, 9 6. Siempre lo que van agregando es un 6. O sea que el límite para n tendiendo a infinito de esta sucesión es el número 0,6 periódico. O sea, 0,6666666, porque ustedes siguen avanzando y lo que van logrando es agregándole cada vez un 6 más. O sea que van llegando al número 0,6 periódico, que es el número en donde el 6 se repite infinitas veces. Y eso es el número 2/3, escrito como fracción. Así que esta serie es una suma que tiene resultado y da 2/3. Lo que uno tiene que hacer es esto según la definición: armar sumas parciales, ver los resultados y ver hacia qué número se dirige. Esto que yo acá hice fácil, porque son números fáciles de mirar, no es fácil en cualquier sucesión. Acá la mayoría de las veces hay que usar un método de demostración que quizás ustedes han visto, quizás con Carlos Ponce, que es inducción completa. Cuando uno tiene una sucesión, debería poder encontrar a qué fórmula responde esto, no esto responde a esta fórmula, pero ¿a qué fórmula responde esto? O sea que cuando la n vale 1 me da esto, cuando la n vale 2 me da esto, cuando la n vale 3 me da esto, que no es lo mismo que lo que tienen acá, ¿eh? Encontrar una fórmula a la que responde la sucesión no es tan simple. Generalmente se usan métodos inductivos. Pero acá tienen un ejercicio como para que vean cómo se resolvería en el caso que usáramos la definición de convergencia, que es trabajar a través de las sumas parciales.
Esto sería determinar si una serie es convergente usando la definición. Como les dije, acá es fácil porque los números me van conduciendo a que yo vea hacia qué lugar voy, a qué número me estoy acercando. Pero esto no es fácil siempre. Yo tomo un ejemplo que sea fácil para mostrárselo. Entonces, como esto de aplicar la definición no es algo sencillo, nosotros vamos a trabajar la convergencia a partir de criterios, como les dije antes. Yo voy a empezar hoy con algunos criterios. Yo voy a seguir, como habrán visto, voy a dar hasta las 5:15 y les corto ahí un ratito antes, ¿sí? Mucho que no tiene sentido cortar 5 minutos cuando uno está de esta forma, ¿no? Voy a darle los criterios de convergencia. Tenemos varios criterios, algunos muy específicos, otros más generales, otros para la mayoría de estos que les dije primero, de los específicos y los generales, son para series de términos positivos, y después va a haber algunos que son para series alternadas. El primer criterio que se da siempre es un criterio muy específico, que es la convergencia de series geométricas. O sea, ¿a qué me refiero con series geométricas? Son la suma de los términos de una sucesión geométrica. Por ejemplo, una serie geométrica, sin escribirles la fórmula, podría ser esta. 2 más 6 más 18 más 54 más punto suspensivo. Esta sería una serie geométrica. Otra serie geométrica podría ser 27 más 9 más 3 más 1 más. Esa es otra serie geométrica. Las series geométricas son las que se obtienen de sumar los términos de una sucesión geométrica. ¿Cómo sabíamos cuando una serie, esto porque, a ver, donde aparecen los términos de suma, esto es una serie. Pero esto se entiende que viene de una sucesión geométrica. La sucesión sería esta. 2, 6, 18, 54, punto suspensivo. Esta sería la sucesión. Y acá la sucesión sería 27, 9, 3, 1, punto suspensivo. Esta sería la sucesión. Acuérdense que cuando es geométrica, vamos obteniendo un término a partir del anterior, multiplicando siempre por el mismo número. En este caso, 2 por 3 es 6. 6 por 3 es 18. 18 por 3 es 54. O sea, para obtener un término, vamos multiplicando el anterior por una constante. Esta constante que se usa para multiplicar es lo que se llama la razón de la sucesión. En este caso de acá, el número que va multiplicando es 1/3. 27 por 1/3 da 9, 9 por 1/3 da 3, 3 por 1/3 da 1, o sea que acá la razón de esta es 1/3.
En el caso de las series geométricas, puede haber algunas alternadas también. Por ejemplo, que yo tenga, a ver, vamos a poner 6 menos 1/3 más 1/6 menos 1/12 más punto suspensivo. Esta proviene de la sucesión 6, 1/3. No, perdón, me equivoqué yo. Me parecía que no podía ser. 6 menos 3, ahí está, más 3 medios, menos 3 cuartos, más 3 octavos, menos punto suspensivo. Ahora sí, esta sería 6 menos 3, 3 medios, menos 3 cuartos, 3 octavos. Acá, la razón por la que van multiplicando es por menos 1/2. 6 por menos 1/2 da menos 3. Menos 3 por menos 1/2 da 3 medios positivos. 3 medios por menos 1/2 da menos 3 cuartos. La razón de esta es menos 1/2. Cuando la razón es negativa, cuando estamos hablando de una sucesión geométrica con razón negativa, la serie que se genera es alternada. Porque cuando van multiplicando un número negativo, da negativo, positivo, negativo, positivo. Estas son las alternadas. Bueno, voy a escribir el criterio de convergencia de una serie geométrica. Una serie geométrica es convergente si y solo si el valor absoluto de la razón es menor que 1. En este caso, la suma es A sub 1 sobre 1 menos R. Una serie geométrica es convergente, o sea, por más que sea una suma infinita, se le puede encontrar resultado cuando la razón en valor absoluto es menor que 1. En el caso que sea convergente, ¿qué quiere decir que sea convergente? Que tiene suma. El resultado de la suma se calcula así. A sub 1, que es el primer término, 1 menos R. Esta fórmula sale de la fórmula que ustedes vieron para sumar una sucesión geométrica. Sale de ahí. Lo que pasa que no es la misma, porque sale de ahí cuando la n tiende a infinito, porque la suma, en el caso de una serie, la cantidad de términos es infinito. De estas tres que yo tengo acá, la única que no es convergente es la primera. La primera va a ser divergente, porque la razón es mayor que 1. Estas otras dos van a ser convergentes, porque la razón en valor absoluto
es menor que 1. Acá la razón es 1/3 menor que 1. Y acá la razón en valor absoluto les da 1/2, que es menor que 1. La razón en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Entonces, tanto esta como la que sigue es convergente. Convergente quiere decir que tiene suma. Y vieron qué fácil es cuestión de mirar la razón nada más. Si la razón en valor absoluto es menor que 1, yo concluyo que es convergente. Las series geométricas son las únicas a las cuales nosotros le vamos a poder encontrar el resultado de la suma, que lo vamos a hacer usando esta fórmula. Por ejemplo, voy a borrar la primera porque la primera no es convergente. Por ejemplo, esta. La suma de esta va a ser 27 sobre 1 menos 1/3. Primer término sobre 1 menos la razón. O sea que esto me va a dar 27 sobre 2/3. 1 menos 1/3 da 2/3. Calculadora, 27 dividido 2/3 da 81/2, si no me equivoco. Ese es el resultado de esta suma infinita. Por más que sea una suma infinita, tiene un resultado, que en este caso, sí, 27 por 3, 81/2. Está bien. Y esta otra también, porque la razón en valor absoluto es menor que 1. Así que en este caso, el resultado de la suma de esta va a ser 6 sobre 1 menos la razón. Ojo que acá la razón es negativa. Entonces me va a quedar 6 sobre 1 más 1/2 es 3/2. Y esto da 4. O sea que el resultado de esta suma infinita es 4. Les muestro y dejo de compartir porque no me di cuenta que estaba compartiendo y les achico mucho la pantalla cuando comparto yo. Acá tienen en el apunte, acá tienen algunos ejemplos para hacer con geométricas. Yo las voy a ir escribiendo ahora y las vamos a hacer. Pero dejo de compartir, les estoy mostrando que las voy a sacar del apunte nada más. Dejo de compartir para ampliarles un poco la pantalla de mi pizarrón.
tienen las dos primeras que aparecen en el apunte como ejercitación. Fíjense esto. El enunciado del ejercicio en el apunte dice así. Determine si las siguientes series geométricas son convergentes o divergentes. Determine si las siguientes series geométricas son convergentes o divergentes. Entonces ya me está diciendo que son geométricas. Yo no tengo que probar que sean geométricas. Me dice, determine si las siguientes series geométricas son convergentes o divergentes. Ya me dice que son geométricas. Entonces no necesito probarlo. ¿Qué necesito saber? La razón. Y para calcular la razón, ¿qué era que se hacía? Se toman dos términos consecutivos, que pueden ser estos dos, o estos dos, o estos dos, o estos dos, los que quieran, porque les va a dar siempre lo mismo. Toman dos términos consecutivos y los dividen, porque la razón es lo que va multiplicando. Entonces, si ustedes agarran este y lo dividen por este, van a sacar la razón. O sea, por ejemplo, en el primero, la razón yo la puedo calcular como 1 sobre raíz de 2 dividido 1. Este dividido este. Acuérdense que la razón multiplica el 1 para obtener este. Entonces, si de acá para acá la razón multiplica, de acá para encontrarla la dividimos, obviamente. Entonces sería este dividido este. Le va a dar lo mismo si hacen este dividido este, o si hacen este dividido este. ¿Está? Y yo tomé esos dos porque es más fácil. 1 sobre raíz de 2 dividido 1 da 1 sobre raíz de 2, que es un número menor que 1 y por lo tanto esta serie es convergente. Si la razón me da un número menor que 1, en valor absoluto, en este caso es en valor absoluto y también con signo, menor que 1, es convergente. En el caso que sea convergente, le pueden encontrar el resultado a la suma. La suma se obtiene como el primer término sobre 1 menos la razón. O sea que sería 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Acuérdense que nunca se deja más de una raya de fracción, así que yo voy a resolver esto que tengo acá, voy a sacar como un denominador, esto me va a quedar 1 sobre, el común denominador es la raíz de 2 dividido 1, raíz de 2, por 1, raíz de 2, menos, raíz de 2 dividido raíz de 2, 1, por 1, 1. Entonces, una vez que tienen una fracción arriba y una fracción abajo, cociente de fracciones. El número de arriba se escribe igual por el de abajo invertido. Así que les queda que la suma es raíz de 2 sobre raíz de 2 menos 1. Ahí está trabajado. La raíz de 2 es un número decimal. No se aproxima porque tiene infinitas cifras decimales. Así que lo que yo hice fue expresarlo de una manera adecuada. Acuérdense que nunca se deja más de una raya de fracción, por eso resolví esta resta y después hice cociente. El de arriba como está por el de abajo dado vuelta, este por este obviamente da esto.
En esta, para saber la razón, elijo dos términos consecutivos y los divido para encontrar la razón. Por ejemplo, estos dos. 3 raíz de 3 dividido menos 3. Este dividido este. Simplifico y esto me queda menos raíz de 3. El valor absoluto de la razón, o sea, el valor absoluto de esto, les da mayor que 1. Porque el valor absoluto de la raíz cuadrada de 3 da 1,73 y pico. ¿Sí? Es mayor que 1. Entonces esta serie es divergente. Si es divergente, quiere decir que no tiene suma. Si no tiene suma, no se le puede calcular, así que quedó ahí. Este queda ahí. Ahí se termina. ¿Qué pasó? Ah. Bueno, a ver, les voy a escribir las que siguen y lo calculan ustedes. Yo después corrijo, ¿eh? Les escribo, si es convergente le encuentran el resultado, obviamente. Si no es convergente no se lo podemos encontrar. Pero, quiero ver si se ven las dos que escribí. No, ahí sí se ven. Estas dos, 3 y 4. Calculen la razón. Si es convergente, le sacan el resultado.
En el caso de la primera, la razón es 1/3. Si ustedes dividen 3 dividido 9 o 1 dividido 3, les da 1/3. Menor que 1, por lo tanto, esta es convergente. Convergente. Así que le vamos a poder calcular la suma. Y en el caso de la segunda, la razón les da 1/6. 1/2 dividido 3 o 1/12 dividido 1/2, de cualquiera de las dos maneras, les da 1/6. Menor que 1, por lo tanto también es convergente, así que también le podemos calcular la suma. En el caso de la primera, la suma les va a quedar 9 sobre 1 menos 1/3. O sea, el primer término sobre 1 menos la razón, que sería 9 sobre 2/3, o sea, 27 medios. Eso da la suma de la primera. Y la de la segunda les queda 3 sobre 1 menos 1/6. O sea, les queda 3 sobre 5/6. Y esto les da 18/5. Esa es la suma de la segunda. Esas dos son convergentes, tienen suma. Sí, pásamelas por WhatsApp, dame una foto. Yo tengo que ir a la farmacia ahora en un rato y ya la encargo de última. Bueno, queda una sola sin hacer, se las muestro, así ya dejamos ahí y esto queda cerrado. La que quedó sin hacer, que vendría a ser la número 5, tienen esto: raíz de 2 más 2 más 4 sobre raíz de 2 más 4 más así. Ustedes tomen dos términos cualquiera y los dividen para sacar la razón. Si ustedes toman estos dos, por ejemplo, la razón es 2 sobre la raíz de 2. Si toman estos dos, les va a dar lo mismo. Lo que pasa es que van a tener que simplificar para llegar al mismo resultado, pero llegan al mismo número. Y la idea es saber si este número es mayor o menor que 1. La raíz de 2 da, a ver, calculadora, 2 dividido la raíz de 2, y se acabó el problema. Esto da mayor que 1, por lo tanto, esta es divergente. Bueno, dejo ahí porque no alcanzo a dar el criterio 2 con ejemplos como corresponde, así que dejo ahí, y la clase que viene, yo creería que ustedes todavía con Javier tienen para entretenerse cálculo de áreas, así que yo la clase que viene me da tiempo para avanzar en los criterios, así cuando lleguen en la práctica tienen varios criterios para practicar. Así, sí. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Este tema entra en el parcial? ¿Cuándo es el parcial? El 27 o el 28, no me acuerdo. Y bueno, voy a ver cómo va Javier. Depende cómo vayan con la práctica, lo ideal sería que sí. Porque nos está quedando la unidad más larga, que es la unidad de funciones de varias variables. Por lo general yo trato de que entre solamente esa unidad en el segundo.
Vamos a ver cómo vamos. Yo tengo que esperar que él me conteste a ver por dónde va. Hace un ratito le mandé un mensaje y todavía debe estar ocupado, no me ha contestado. Dale, gracias, profe. Bueno, que tengan una buena resto de semana, cuídense y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, profe. profe. Chao chicos, hasta luego.